biólogos, naturalistas, físicos, que tenían conceptos diferentes de lo que era un ser vivo y de lo que no lo era. Hace aproximadamente en el siglo XVII y XVIII, entre esos dos siglos, hay un movimiento que se llama el vitalismo, encabezado por este señor George E. Stahl, en 1660 a 1734, que fue su periodo de vida, ¿no? Stahl dice, la vida no se rige por leyes físicas. ¿Recuerdan ustedes qué es una ley física? Ayer veíamos un poquito de eso. No. Creo que no. Ok. Digamos que ellos decían, no, las leyes físicas solo controlan el medio externo. Por ejemplo, el crecimiento no lo controla ninguna ley física, la presión, tal vez que quieran pensar como el que se genere vida no tiene nada que ver el sol, no tiene nada que ver una fecundación, ¿no? Esas son leyes físicas y biológicas. Los vitalistas decían, no, nada, la vida no se rige por eso, no aparece por eso. La vida aparece gracias a un espíritu vital, por eso llama el vitalismo. Ese espíritu vital fue llamado de diferentes maneras, en diferentes lapsos del tiempo. Ese espíritu vital, decían ellos, si tú dejas un montón de manzanas o granos ahí y se empiezan a descomponer, tarde o temprano el espíritu vital va a llegar a ese conjunto de plantas o cosas echándose a perder y van a aparecer gusanos. Esos gusanos son debido a que el espíritu vital infundió vida en esa materia en descomposición. Fíjense, que es lo que se creía, algo muy parecido a la generación espontánea. ¿Recuerdan esa teoría de la generación espontánea? Sí. Entonces, era muy parecida esta teoría, nada más que aquí se le llama espíritu vital y no generación espontánea. Entonces, era algo así como divino. Y no era una teoría nueva, déjenme recordar, en los egipcios creían en algo así, desde hace siglos y milenios, y ellos lo retoman con gran fuerza. Pero para toda teoría hay su contrateoría, ¿no? Y sus oponentes. Y aparecen un grupo de personajes que se les llama mecanicistas. Y dicen, no, naranjas, no pasa eso. No hay ningún espíritu vital. La vida sí obedece a leyes físicas y químicas. Nosotros producimos sustancias químicas, tenemos movimientos físicos, nos debemos o estamos sometidos a las mismas leyes que el mundo tiene, ¿vale? Entonces era un choque. Fíjense cómo eran contemporáneos, 1668 a 1738, este señor Hermann con el señor Stahl, 1660 a 1734. Entonces, eran contemporáneos, era una lucha de conocimientos. Decir, no, es el espíritu vital el que domina, no, obedecemos a puras leyes físicas y químicas. Entonces, el conocimiento sigue avanzando, pero aparecen también otro grupo en ese tiempo, los organicistas. Y los organicistas dicen, pues miren, hay características de los seres vivos que no se deben a su composición, o sea, no se deben a la pura química, ni al espíritu vital, sino a su organización. O sea, ellos veían a un ser vivo como algo organizado en referencia a que tenemos un sistema de órganos, que tenemos toda una organización interna, por eso somos organismos, porque estamos organizados, tenemos... ¿Qué órganos conocen ustedes en un cuerpo?
El corazón. El corazón, ¿qué más? Los pulmones. Los pulmones. ¿No Los más? intestinos. ¿Los qué? Los intestinos. Los intestinos. Entonces hay una organización interna. Entonces el organicismo decía eso, si estamos organizados, la vida se debe a eso, a que estamos organizados y tenemos una organización para funcionar. Bueno, pues era una lucha de poderes, ¿no? Y de conocimientos. Aparece con el tiempo este autor, Audesirk y Mayer. Ellos dicen, hay características de los seres vivos que son sumamente distinguibles. Hay características y cualidades. Si a nosotros, piensen, o nos ponen una manzana y una piedra, o el árbol de manzanas, nosotros podríamos decir de inmediato, aunque no tuviéramos este conocimiento, sino un conocimiento empírico que nos formaran en casa, podríamos decir cuál tiene vida y cuál no, con la simple vista, ¿sí o no? Sí. Porque se nota y se observa algo inerte completamente, algo que no emana, eso que nosotros logramos distinguir como humanos, como decían ustedes, pues tiene movimiento, pues crece, se alimenta, ¿va? Pero aquí hay que distinguir algo, no todo lo que tenga movimiento o no todo lo que tenga vida va a tener movimiento de un lugar a otro, como un árbol, es estático, no tiene movimientos como un animal, pero sin embargo tiene vida. Entonces esa característica no la podemos considerar como parte de un ser con vida, porque no todos se desplazan. Tiene movimientos gracias al aire, ¿no? O tiene un movimiento de crecimiento que es diferente, de desarrollo, ¿verdad? Entonces, ahora, esas características las vamos a ir enumerando. Vamos, 1. La vida tiene una organización compleja. Va desde algo fundamental que es la célula hasta formar un organismo pluricelular, o sea, con muchas células. Pero aunque esa estructura sea una célula, aunque ese ser vivo sea una sola célula, como una alga, como un protozoario o como una bacteria, que pueden ser individuos de una sola célula. Ahí tenemos los dos ejemplos, protozoarios y un corte de una planta que está compuesta de muchas, pero muchas células, esas unidades verdes. Sea una célula o muchas, es un ser vivo. Pero dentro de cada una de esas células, aunque sea pluricelular o unicelular, su organización es sumamente compleja. No quiere decir que si soy un protozoario de una sola célula, sea algo muy sencillito. No, tengo un montón de orgánulos funcionando organizadamente, con una función específica cada uno. Si soy una planta, tengo miles y miles de células trabajando al unísono para poder darme vida. Y cada una de esas de miles y miles de células posee dentro de ellas un montón de organelos organizados para manifestar la vida. Entonces, la primera característica es una organización compleja. 2. La vida o un ser con vida obtiene y transforma energía. O sea, de la materia la transformamos a energía. Ustedes han oído hablar del proceso fotosintético. Si han oído hablar de él, díganme qué saben de él, lo que sea. O la fotosíntesis, como la conozcan. Es cuando una planta obtiene energía del sol.
Ujú, exactamente. Una planta va a obtener energía del sol todos los días. Esa energía es una energía lumínica. La planta la va a captar durante el día en la fase luminosa y la va a almacenar en sus cloroplastos. Es increíble eso, lo vamos a ver después a fondo, pero esa luz del sol la va a almacenar y la va a transformar, fíjense, es algo maravilloso, la va a transformar en energía química con la ayuda de el oxígeno, del agua. Algo totalmente no biológico como es un rayo del sol, lo va a transformar a algo completamente biológico que es el azúcar o la glucosa. Entonces, la planta es la base de la producción en el mundo. Transforma rayos de sol en energía química, o sea, en energía que podamos consumir los seres humanos, los animales, las bacterias, los protozoarios, cualquier animal. Pero, entonces, si la planta transforma materia en energía, ahora nosotros el proceso que tenemos que hacer es sacar esa energía de la planta para utilizarla yo, ¿vale? ¿Cuál es el combustible, por lo tanto, que ocupamos todos los días para poder funcionar? Si la planta lo produce. Oxígeno. Ojo, ese es nuestro gas para poder quemar la glucosa. Ojo, la planta recibe rayos de sol. La planta los transforma en energía química que se llama glucosa para crecer, desarrollarse y todo. Nosotros comemos a esa planta que ya transformó la energía. ¿Cómo se llama esa energía que produjo la planta y que yo la estoy consumiendo a diario, en todo momento? Lo acabo de decir. La glucosa, ¿sí? La glucosa se va a presentar en forma de azúcar de mesa, stevia, la fructosa de las frutas. Entonces yo voy a tomar esa energía que la planta creó en forma de energía química y la voy a utilizar. Esa energía yo la voy a transformar en energía ¿de qué? De movimiento, en energía calórica, en energía cinética, porque voy caminando, ¿sí? Es una transformación de energía siempre, siempre. ¿Cuál es la fuente original de esa energía? Pues el sol, ¿vale? Sin el sol no habría vida, entonces, ¿de dónde procede toda la energía que nosotros consumimos? Pues del sol, nada más que se fue transformando. Entonces, una característica de un ser vivo es que transforma la energía, la materia en energía, ¿vale? Yo tengo que comer materia y una materia pues es una planta o es otro animal o es la leche que también tiene azúcar o es, por ejemplo, insectos que tienen energía. Entonces, siempre estamos en constante intercambio energético. Si no pudiéramos transformar energía, pues no seríamos un organismo con vida. Así de fácil. Otra característica. Bueno, aquí vamos a hacer referente a todavía la transformación energética, había olvidado esto, es nosotros transformamos la energía o las sustancias mediante un proceso que se llama metabolismo. El metabolismo lo vamos a dividir en dos procesos, el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo es hacer sustancias sencillas a partir de sustancias complejas. Ejemplo, yo como un bistec y toda la proteína va completita ahí, muy compleja.
mi estómago la deshace a aminoácidos, entonces realicé un proceso catabólico de algo muy complejo a algo muy sencillo. Y al revés, dentro de mis células se dan los fenómenos anabólicos, que es, necesito crecer. Ustedes están creciendo porque son jóvenes todos los días les crecen las uñas, todos los días les crecen las pestañas, el cabello, todo, la piel. Si yo ya realicé el proceso inverso de descomponer un bistec en aminoácidos, de lo que están hechas las proteínas, pues ahora, si estoy creciendo y me están creciendo las uñas, el cabello, que todo es proteína, pues tengo que hacerle al revés. Mis células agarran esos aminoácidos y los transforman en proteína para poder desarrollarnos. Así es de que cuando les digan, cómete el bistec porque lo necesitas, porque estás comiendo la proteína y con eso vas a crecer, pues algo así es como funciona. Me como un bistec para deshacerlo en aminoácidos y después transformarlos en cualquier tipo de proteína. No quiere decir que yo consuma un músculo o un bistec y me crezcan los músculos, eso no, para nada. Entonces, la obtención de energía se va a llevar por catabolismo y anabolismo, ¿vale? Hay otro proceso que hace que nosotros podamos distinguir entre un ser con vida y otro que no, y es el proceso de autorregulación o homeostasis. ¿Qué es eso? Nosotros tenemos que tener un equilibrio interno, igual que una planta, igual que una bacteria, que un parásito, lo que ustedes quieran, tiene un proceso de estabilidad interna. Si nosotros rompemos esa estabilidad, podemos caer en trastornos o enfermedades, ¿sí? O desequilibrios metabólicos. Por ejemplo, ¿a qué temperatura debemos de estar nosotros? San Google. A 35 grados. Un poquito más. ¿A 36 37. grados? Podemos estar entre 37, podemos estar entre 36,5, que es el límite, a 37,5, ¿vale? Es nuestra zona de confort. A esa temperatura funcionamos perfectamente. ¿Qué pasa cuando nosotros ingresa alguna bacteria, algún virus, y el cuerpo trata de combatirlo? La temperatura empieza a subir, a subir. Pero a veces la temperatura sube tanto que llega hasta los 38, a los 40 grados, que es peligroso. El equilibrio interno se rompió y empezamos a sufrir. ¿Qué pasa si ustedes todo el día se salen a jugar o a trabajar bajo el sol? ¿Qué se siente? ¿Qué siente su cuerpo? ¿Sientes mareos? Mareos. ¿Qué más? Dolor de cabeza. Agotamiento. Dolor de cabeza. Agotamiento crónico. El cuerpo, al romperse el equilibrio y estar subiendo tu temperatura, te está avisando. Dice, me estoy mareando, me siento cansado, no quiero hacer más trabajo, tengo que reposar. Empiezo a sudar, se seca mi boca, ¿vale? Empieza a haber una deshidratación. Eso te está advirtiendo desde el primer síntoma que tu equilibrio interno está roto y que se está rompiendo. Que tienes que hacer algo, pues ¿qué tienes que hacer? Sombrear, ponerte un sombrero, tomar agua, refrescarte, para volver a tener tu temperatura estable y tu hidratación estable, o sea, tu equilibrio homeostático. A ver, al contrario, ¿qué pasa? Yo creo que les ha pasado a ustedes, sobre todo en actos cívicos, 7 de la mañana, ahí van y se forman. Diciembre, enero, cuando hace más frío, estamos, digamos que no a menos 5 grados, pero que estamos a 6 graditos centígrados. ¿Qué se siente, muchachos?
¿Mm? ¿O no sienten nada? Escalofríos. ¿Como dolor de huesos? Dolor de huesos, escalofríos, ¿cierto? ¿Y a poco no? Ah, bueno, al menos a mí sí me llegó a pasar. Me empiezan a temblar las mandíbulas, ¿sí o no? Empiezan a temblar los músculos solitos. ¿Qué te está diciendo tu cuerpo? ¿Sabes qué? La temperatura está bajando demasiado. No puedo, no puedo seguir así. Cuando hace mucho frío, ¿qué es lo primero? ¿En dónde se siente más frío regularmente? En las manos. En las En las piernas. manos, en las piernas o en los Palmas de dedos la de mano. ajá, en los dedos de los pies, en las piernas, en los dedos de las manos, que son las extremidades, lo que está más lejos de mi punto más importante, que son mis pulmones y mi corazón. El cuerpo empieza a enviar más sangre a las zonas que debe de permanecer calientitas, pase lo que pase, que es mi corazón, mi cerebro y mis pulmones. Deben de estar a 37.5 a fuerzas. Haga el frío que haga, tiene que estar calientito. ¿Qué empieza a pasar? Pues que los dedos de los pies, de las manos, la nariz empieza a sentir fría porque el flujo sanguíneo disminuye. Tienes que mantenerte con vida, el equilibrio está roto. ¿Qué hace el cuerpo? Es muy sabio. El cuerpo es inteligente por naturaleza solito, sin que tú lo pienses, te empiezan a temblar las mandíbulas y estás así como tronando los dientes, los músculos te empiezan a menear. ¿Por qué? Porque al mover los músculos empiezas a generar calor, a enviar calor a tus células para que no mueran. Entonces el equilibrio se quiere mantener. En ese momento, ¿qué tienes que hacer? Guantes o empezar a frotar, ¿sí? Manos. Tienes que hacerlo para generar calor. Tienes que abrigarte o que alguien te abrigue, ¿no? Porque si no el equilibrio se rompe. Entonces, tenemos muchos tipos de equilibrio. Tenemos equilibrio hídrico también. A ver, no tomen agua un día. Al rato, ¿cómo van a estar? Con un problema de sequedad, con un problema de mareo, vómitos, porque no tomaste agua. Se llaman golpes de calor. Dolores de Entonces, cabeza. dolores de cabeza. Entonces, todo eso que nos mantiene en equilibrio, hay que dejarlo, hay que mantenerlo, tratarlo de mantener nosotros lo que podamos. Obviamente que va a haber cosas externas como el calor o el frío que no podemos controlar, pero sí puedo controlar lo que yo puedo hacer por mi cuerpo. Si salgo en la mañana y digo, ay no, al rato va a salir el sol, pero hace una neblina tremenda, hace frío y por no cargar una chamarra, al rato estoy sufriendo en la escuela, en el trabajo, ¿vale? Entonces, tenemos que contemplar que nosotros somos seres vivos y que este equilibrio va a tener que mantenerse a toda costa. Bueno, hay otra característica, se llama crecimiento y desarrollo. ¿Qué encuentran de diferente entre el crecimiento y el desarrollo? ¿Qué piensan que hay de diferente? Yo digo que el crecimiento es cuando aumenta tu altura o así, y el desarrollo cuando se desarrollan tus órganos. Ok, muy bien. Esa es una. Así es. ¿Quién más? Que Nombre, el acuérdame. crecimiento es externo y el desarrollo puede ser interno. Ándale. ¿Me dicen sus nombres? Porque no los estoy viendo ahorita en pantalla. Marbella. Dulce María Montes de Oca. Que el crecimiento es el aumento de algo y el desarrollo es la transformación. Ándale. Nombre, Luis Mateo. Luis Mateo. Gracias. Fíjense, el crecimiento dice aquí la diapositiva, es el aumento de sustancia viva. Yo puse un perrito, chiquito, mediano y grande, es el mismo perrito, supongamos. Pero creció, su número de células fueron, ¿qué? Aumentando, hasta llegar a un nivel de crecimiento. Ya no va a crecer más. Imagínense que pudiera seguir creciendo, como ha habido casos, ¿no?
donde no hay límite de crecimiento y crecen y crecen. Algunos animales o personas. Va a crecer, va a crecer. Va a ser un perro bebé, un perro joven y un perro adulto. Pero el crecimiento a la par tiene un desarrollo. Yo les puse acá abajo una vaca y un toro y un ternerito o un becerro. Tienen un crecimiento diferente. Es un adulto con el número de células que debe de tener y hasta ahí va a llegar. Es un ternero que va a ir creciendo porque va a aumentar su materia o su masa. Pero los dos tienen un desarrollo diferente. Uno es un adulto y el otro es un juvenil. Es como nosotros tenemos diferentes tamaños de crecimiento. Pero yo puedo medir 1,70, ser un adulto de 43 años y puedo tener a un lado de mí otro adulto de 43 años, pero de 1,50. Estamos en la misma etapa de desarrollo, que es la adultez, pero con un crecimiento ¿qué? Diferente. Diferente. Entonces el crecimiento no tiene injerencia sobre el desarrollo y el desarrollo sobre el crecimiento. Trabajan a la par, ¿verdad? Pero son cosas distintas. Díganme las etapas de desarrollo de un ser humano. ¿Mm? Ahorita ustedes, ¿qué son en su desarrollo? Adolescentes. 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 Antes de la adolescencia, La pubertad. la pubertad. Antes de la pubertad, La infancia. la infancia. ¿Ok? Después de la adolescencia, Jóvenes. después, Etapa adulta temprana. adulto temprano, luego, Adulta intermedia. o una adultez media, y después viene la madurez, y después la Vejez. Vejez. o senectud, ¿verdad? Eso es nuestro desarrollo, pero nuestro crecimiento va a variar. ¿Creen que el crecimiento varíe por raza? Sí, ¿por qué? Si no, ¿por qué? Porque depende de la genética. Ándale, eso. Depende de la genética. Yo puedo tener una familia muy alta, ¿no? Y a lo mejor traigo genes por ahí chaparritos. Quizás mi crecimiento no va a llegar más allá del 1,60, 1,65, ¿no? Tal vez. Pero mis etapas de desarrollo las tengo que pasar independientemente de cuánto crezca. ¿Ok? ¿Esto es entendible hasta aquí? Sí. Sí. Excelente. Aquí vamos. Ahora, un ser vivo tiene la capacidad de responder a estímulos, ¿vale? Como la presión, el calor, el frío, el tacto. Ejemplos. Ante la presión, obviamente no van a agarrar una cochinilla, la neta, y no van a hacer así. Y la van a aplastar, pues ahí no va a responder, la van a aplastar, no. Yo voy a someter una presión a la cochinilla. Cuando ella sienta un poco de presión sobre su cuerpo, se va a doblar sobre sí misma y va a hacer una bolita. Esa es su respuesta ante una, se le llama estímulo irritable. Irritable no en el sentido de que, ay, me enojo, no, sino eso se llama irritabilidad, responder a. ¿Cuál es la respuesta de nosotros ante el calor? Sudar. Sudar, ¿qué más? Dolores de cabeza. Un dolor, si ya es mucha temperatura. ¿Qué más?
Deshidratación. Deshidratarse si no llevas a cabo una buena respuesta. Pero hay una bien característica y que obsérvenlo cuando vuelvan a presenciales en la escuela. Hace calor y la mayoría de alumnos, hasta algunos profesores hacemos eso, tendemos a irnos ¿a qué? No andamos tan activos, estamos echados por Mal ahí. humor. ¿Perdón? Tener como mal humor. Ándale, aumenta el mal humor. Es una respuesta irritable ante el calor. Y dices, no, es que ahorita no soporto nada. Mejor voy, me aíslo y me quedo sentado. Y hay una tiradera de chiquillos y chiquillas por donde quiera. ¿Por qué? Porque están en reposo para no aumentar el calor. Es una respuesta de un ser vivo. Ante el frío, ¿qué hace nuestro cuerpo? Pues tiritar, ¿no? Con nuestros dientes. Los músculos se menean. Tenemos un poquito más de actividad para generar calor. Ante el tacto, díganme una respuesta irritable ante el tacto. Ya sea de una planta, un animal, nosotros mismos. Al tocar fuego, Al tocar fuego, ¿qué sientes? Retiras la mano porque luego te puedes quemar. Así es, sientes que te quema. Tu acción es retirarla. Otra respuesta ante el tacto. Sintiendo que poco a poco los vas tocando. Ajá. Una sensación puede ser, es una sensación muy agradable, ¿no? Cuando nos dan una caricia, ¿sí o no? Esa sensación es una respuesta y no necesariamente una respuesta de quitarte, ¿no? Es muy agradable. Te hacen piojito, es una respuesta ante un estímulo. Ah, pero hay respuestas ante el tacto, como por ejemplo un pellizco. ¿Qué siente la piel? Dolor. Dolor. Te retiras. Es una respuesta de tus nervios que te dice, hasta aquí puedo soportar. Entonces, si nosotros tenemos capacidad de responder a estímulos, los animales y las plantas también. A ver, ya dijimos ejemplos de animales, la mayoría. Díganme una respuesta de una planta, aparte de la que está ahí, al tacto. Algunas suelen doblar sus hojas. Ajá, es bien padre, no sé si lo han experimentado y si no salgan en la tarde, bueno, no agarren cualquier planta porque se me intoxican o algo así, me van a echar la culpa, pero no, hay plantas que al rozarlas cierran las hojitas. O hay Creo que las plantas, son como un tipo de secas. Nomás las vas tocando y se empiezan a cerrar. ajá, así es, y se cierran, ¿no? Es interesante ese fenómeno que es una respuesta irritable, ¿sí? Hay plantas que tienen una respuesta lumínica. En la mañana, cuando sale el sol, empiezan a seguirlo. O cuando sale ya muy fuerte, porque son plantas nocturnas, ¿qué hacen con los pétalos? ¿Han notado algunas plantas que cambian? En la noche florean bonito y en el día, ¿qué hacen? Se cierra. Se cierran, ¿verdad? Se cierran, ¿para qué? Para no deshidratarse. Entonces responden a un estímulo que es la luz solar. Hay otras que, una planta que se llama huele de noche. En la noche va a soltar un montón de feromonas y olores para atraer los polinizadores. Ajá, son respuestas. Entonces tenemos que entender, una, las respuestas a los estímulos. Dos, tenemos un desarrollo y un crecimiento. Tres, poseemos dijimos, ¿cuál fue la primera? A ver, recuérdenmelo. organización, Una organización. Tenemos una transformación de energía y nos falta una más. Autorregulación. La autorregulación. Llevamos 5. Crecimiento y desarrollo. Ya, me estoy regresando, perdón. La reproducción. Un ser vivo se reproduce. ¿Qué maneras de reproducción o cuáles
conocen ustedes? Hay varios tipos La de sexual y reproducción. asexual. Asexual y asexual. El mundo, hay muchos tipos de reproducción aparte de esos dos, hay más, pero regularmente son los que conocemos. La reproducción sexual, obviamente va a haber la combinación de dos gametos, uno masculino y uno femenino, un óvulo y un esperma, como regularmente nos lo han enseñado. Lo fantástico de todo esto es que, por ejemplo, en las plantas se da este fenómeno, pero las plantas, pues obviamente son organismos que no pueden desplazarse ni tener un acoplamiento como lo hacen los mamíferos o los reptiles o cualquiera que haya una hembra y un macho, pero que se pueden desplazar y con una diferenciación sexual, como son los órganos sexuales masculinos y femeninos. En las plantas no es así. Ellas requieren de una reproducción sexual asistida. ¿Eso qué quiere decir? Que debe de haber un polinizador. Díganme ejemplos de polinizadores. Las abejas. Abejas, Los colibríes. colibríes, No estoy segura, pero hay unos que se llaman chuparrosas. ajá, ujú. ¿Qué más? Las mariposas. Las mariposas, los murciélagos. No todas las especies de murciélago, pero hay un murciélago que liba néctar de las flores. Se llaman los abejorros. Son muy grandes, zumban mucho, parecen una abeja gigante. Abejas gigantes. Algunas aves, como ya dijeron el colibrí, pero hay más, como hay un lorito que se llama loro arcoíris, que come pétalos, entonces fertiliza plantas. Esa fertilización asistida, muchachos, es muy curiosa, muy bonita de entender. Ustedes visualicen una rosa. Déjenme ver si puedo aquí ponerles ahorita una imagen. Para que me entiendan cómo es esa fertilización. ¿Se ve o no se ve? Sí. Todos conocemos una rosa, todos conocemos cómo es la rosa. Tiene sus pétalos arriba o debajo de esa corola de pétalos que se le llama, ¿sí? Tiene un bulbo, tiene una parte aquí. A ver, déjenme ver que se abra la imagen. Pero las flores presentan la masculina y la femenina en la misma flor. No todas las plantas, pero en su mayoría, ¿no? Van a presentar las dos estructuras. En los estambres, que son como unas antenitas de color amarillento, ¿sí? Como unos cotonetes. Torcidos, va a haber un montón de polen. A ver, déjenme ver si la podemos ver grande esta imagen. Un montón de polen, que es amarillito. Ese polen, no, creo que no. Bueno, ese polen
se va a encontrar aquí en esta en la punta de este estambre, aquí. El polen es la parte masculina de la planta. La planta, si nosotros la observamos, en medio tiene como un tubito, no sé si lo han visto. Esa es la parte o la entrada a la anatomía femenina de la planta. El bulbo que tienen abajo las rosas, esa bolita, posee adentro los óvulos. Así es de que cuando llega una abeja, se posa a buscar néctar, está viendo en sus patas y en unos receptáculos granitos de polen, que cuando la abeja vuela a otra planta y llega y se posa, esos granitos caen en el pistilo o en ese tubito que conecta hasta la parte femenina de la planta y fertiliza los óvulos. Una planta no se puede fecundar, necesita que alguien la asista. Entonces, lo que ustedes consumen en casa, como frutas, tienen adentro algo que se llama semilla, ¿o no? Esas semillitas son los óvulos fecundados, ¿sí? Por una fecundación asistida por cualquier animalito. Lo que está alrededor de esas semillas, ustedes lo conocen como ¿qué? ¿Se lo comen? ¿No? ¿Si me escuchan o no? Sí. Piensen en esto. Ahí en su región, clásico, ¿qué cultivo es el que la rifa? El aguacate. El aguacate. Una abejita tuvo que fecundar un montón de flores. Esa florecita, debajo de esa florecita, había una zona donde había óvulos allá adentro. La abejita fecunda con polen, se fecundan esos óvulos, igual que en una flor, ¿sí? Igual que en cualquier otra planta, en un guayabo. En un guayabo ustedes pueden ver que tiene una marquita así como durita, como donde se desprende la flor. Debajo está el ovario. Se fecunda y empieza a crecer un producto que se llama fruta. La fruta adentro va a tener una semilla o 2 semillas o muchas semillas que son fértiles, que son los futuros arbolitos. ¿Sí? La fruta no fue hecha por Diosito para que ustedes se la coman, ¿o sí? No es cierto, como ustedes quieran pensarlo, ¿no? Pero la fruta fue hecha biológicamente para que esas semillitas fecundadas tuvieran de dónde tomar agua y nutrientes para poder desarrollar los futuros árboles. En la naturaleza así funciona, gracias a una fecundación asistida, gracias a una abeja o gracias a un murciélago, ¿vale? Y esta es una fecundación de moscas, ¿verdad? ¿Todos las han visto hacer eso, sí o no? Sí. Está fecundando, ¿vale? Esa es una fecundación directa, no asistida, ¿vale? Es una reproducción como se da en muchos otros animales. Pero la reproducción asexual no hay un acoplamiento, no hay reproducción asistida, solo puede ser una bipartición celular, donde una célula madre va a dar origen, se va a dividir por la mitad, por eso se llama bipartición, va a dar origen a 2 células hijas. Una célula que se reproduce por gemación, solo se va a hacer una gema o un pedacito en la orilla,
partiéndose un pedacito del núcleo también y da origen a una célula hija. Y la esporulación, ¿qué es lo que pasa? Dentro de la célula madre, el núcleo se divide n número de veces en copias idénticas. Esa célula truena, se rompe y esporula. Y cada una de estas esporozoitos dan origen a una nueva célula. Es una reproducción asexual. En las plantas también se da otro fenómeno, una reproducción asexual en diferentes formas. Por ejemplo, todos han oído a las mamás, a las tías, las abuelitas que dicen, ay, regálame un hijito de esa planta, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Qué es un hijito? ¿Qué es un hijito? como un Agarro brote, ¿no? un brotecito, ajá. Un pedazo de la rama de flor. Ándale, un pedacito de una rama, un brotecito, pero no es una plantita chiquita y diga, bueno, este es su hijito, no. Es un pedazo. Vas y lo siembras o lo pones en agua, le salen raíces y crece, ¿vale? Se llaman escisión. Es otra forma de reproducción. Ahí no hubo asistencia de ningún polinizador. Hay otra forma que se llama rizoma. Hay plantas que por debajo sus raíces se engrosan como una guía. ¿Conocen el jengibre o la cúrcuma? Tú agarras, sacas un pedazo de jengibre, la raíz, lo limpias, lo pones en agua tibia y empiezan a crecerle raíces, lo siembras y tienes otra planta como nueva. ¿Sí o no? Las papas igual. Agarras una papa, métela al refri, envuélvela en una bolsa, que se te olvide ahí un rato. ¿Qué le pasa a esa papa? Le salen raíces. Le salen raíces y empieza a crecer un tallo. Las papas son raíces, entonces son tubérculos y pueden reproducirse de esa manera. Entonces, la reproducción en la vida, ¿sí? Sea cual sea la forma, representa una característica propia de un ser vivo. ¿Ok? La adaptación y la evolución es otra característica. Nosotros, así como nacemos genéticamente, así vamos a ser hasta que nos moramos. Yo no puedo cambiar genéticamente a menos que tenga un exceso de radiación o algo así, me pase algo bien gacho y mute, ¿verdad? Que me empiece a crecer tumores, pues genéticamente cambié. Pero si soy un individuo común y corriente, no me expongo a ningún daño ni nada de eso, genéticamente voy a ser el mismo durante todas las etapas de mi desarrollo y crecimiento. Voy a variar un poquito, pero soy el mismo. Un individuo no cambia su genética en un lapso de vida, en un periodo de vida. La genética puede cambiar con las generaciones, porque si un animal se adapta o nosotros nos adaptamos a una condición medioambiental, esa adaptación o esas agresiones de la adaptación van a ser pasadas a mis hijos, que van a salir aptos para un clima más agreste tal vez. Hay un video que me gustaría compartirles después y que es una adaptación de unos seres humanos que se dio durante mucho tiempo, pero ya se manifestó de manera muy clara, que es una tribu, tal vez ya la conozcan, una tribu por allá de las Filipinas, si no me equivoco, que adaptaron sus ojos ya con el paso de los años y años a ver debajo del mar. No necesitan gogles ni visores ni nada. Ven perfectamente debajo del mar. Evolucionaron, pero no evolucionó un individuo y a la otra generación ya pasó esa evolución. No, ese individuo permaneció igual, tuvo que ir adaptando hasta que algunas generaciones ya están con cambios genéticos demostrables. Entonces nosotros nos adaptamos y evolucionamos con el tiempo. A eso se le llama mutación genética. Una mutación no necesariamente va a ser un monstruo, ¿no? Si le das una mutación ya tiene 4 cabezas o 3 piernas, ¿no? Es una mutación grave, pero no es natural. Hay mutaciones naturales, como los pinzones, ¿no? Que estudió Darwin.
Todos pertenecen a una misma especie, pinzones, pero tienen características diferentes que con el paso de los siglos se fueron adaptando a un medio para poder comer semillas o para poder comer insectos y se va mostrando con las generaciones. Bueno, miren, voy a dejar de compartir.